¿Ustedes cómo están? Bienvenidos a este diplomado de pensamiento crítico. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y hoy vamos a hablar sobre el pensamiento crítico y análisis de sentencias. Y en particular vamos a revisar un par de resoluciones eh, que son algo fuera de lo común. En particular son algo fuera de lo común y precisamente vamos a hacer una revisión, vamos a hacer un trabajo en conjunto el día de hoy. Quiero recordarles, si ustedes recuerdan, eh, vimos la forma de racionalidad de lo jurídico. Lo dividimos, incluso revisamos este cuadro de Cinefin de Dave Snowden sobre resolución en momentos de contingencia y de, de complejidad y de caos. Si ustedes recuerdan, hablamos sobre estas condiciones en las que podríamos tener respuestas para resolver algo con base en la ley, podríamos tener respuestas con base en resoluciones anteriores para resolver un problema, y ya cuando entramos en el campo de la complejidad, donde las cosas no son tan fáciles, necesitamos un pensamiento de reacción y de análisis clínico, de comparativo clínico, de lo que alguien en algún otro momento hizo y podemos hacer una analogía de una forma con otra. Y bueno, y también vimos y contemplamos la forma y el modelo de intentar resolver en un momento caótico, en el que en el momento caótico no tenemos ni siquiera elementos para hacer analogía. Tenemos que partir propiamente de ceros. Y hoy vamos a ver un par de asuntos para que tratemos de localizar de qué va, ¿no? En dónde están estos planteamientos resueltos en la complejidad. Eh, vamos a, voy a mostrar. Bien, déjenme mostrarles una lámina, nada más para recordar de qué estamos hablando con mayor precisión. Eh, es este cuadro de Snowden, donde contemplamos que puede haber resoluciones fáciles, complejas. A ver, aquí está. Si ustedes recuerdan, decíamos que las resoluciones, este es los cuadrantes de Snowden, lo que ustedes ven al centro es lo que él llama la condición caótica o la condición de lo que ocurre en la realidad de una manera que puede no ser exacta, porque como dice Michel Foucault, no vivimos en una cuadrícula exacta donde las cosas se van a dar con la claridad y la precisión que esperáramos en una forma de razonamiento básico. Denme un minuto. Perdón ustedes, pero es que hay que abrir puertas y hay gente que el tema de estar en la casa a veces es hacer doble función. Bueno, les decía que era el cuadro de Snowden sobre cómo ocurren los eventos en la realidad, que no ocurren con una exactitud y una cuadrícula exacta. Y como les decía que plantea Michel Foucault, la realidad no acontece
de la misma manera en todos los casos. La forma tópica o la forma en que las cosas toman lugar no es necesariamente exacta, no es necesariamente como que todo ocurra siempre del mismo modo. Puede operar en márgenes de posibles. Y si ustedes recuerdan, este cuadro, que lo vimos fijo, no lo vimos en operación de detalle, pero es un poco en lo que vamos a operar, las cosas pueden tender más a un orden o a un desorden. En el caso de las cosas que tenemos más o menos controladas, ¿no? Podemos seguir lo que es obvio o simple. Categorizamos las cosas de acuerdo a lo que tenemos establecido, a los procedimientos, a las pautas, y con eso trabajamos. Diríamos que podemos resolver asuntos de una manera conocida, como ya está establecida. Tenemos también lo que les decía la semana anterior, situaciones que pueden ser complicadas, donde tenemos incógnitas, no lo sabemos nosotros cómo resolver, pero sabemos a dónde ir y a preguntar y consultar quién puede saber esto. Podemos hablar de las prácticas de expertos y ver precisamente que nos ayuden a analizar qué respuestas debemos dar de una manera más adecuada. Estos son los dos cuadrantes que podemos llamar más cercanos al orden dentro del esquema de Snowden. Pero también podemos empezar a entrar en un cuadrante que se habla sobre la complejidad. En la complejidad tenemos que dar soluciones emergentes y tenemos que utilizar tal vez eh, soluciones o parámetros de soluciones de otros contextos. Diríamos que sabemos que desconocemos las soluciones, pero todavía entendemos los problemas. En este caso entendemos el problema, pero no sabemos cómo resolverlos, ni tampoco hay un experto que sepa cómo resolverlo. Y tenemos que echar mano de la creatividad para resolver. Por lo menos les digo, sabemos de qué trata el problema. Lo más complicado de todo en el esquema de Snowden es cuando ni siquiera entendemos qué es lo que está pasando. Y en ese caso es una situación totalmente caótica. Les ponía el ejemplo de la guerra de Rusia y de Ucrania, que tenemos tanta información cruzada y confusa que en realidad estamos en una condición caótica y de desconocimiento. Cuando no sabemos qué van a responder o cómo van a responder y en unas condiciones, eso es muy peligroso. Había un texto italiano, no recuerdo el autor, pero me acuerdo mucho del título. Eh, el título era Manon Troppo, esa fórmula en italiano. Decía que siempre era mejor tener un enemigo inteligente que un enemigo estúpido, porque el enemigo inteligente, como es inteligente, tiene estructurado todo un sistema y uno puede ir previendo qué va a pensar el enemigo, ¿no? En cambio, cuando uno tiene por enemigo a un estúpido, nunca sabemos qué va a hacer, no sabemos cómo va a reaccionar y no podemos prever nada absolutamente. Ahora, si ustedes me permiten, analógicamente en el campo del derecho, pues dar una respuesta fácil, clara o simple, es como lo que Herbert Lionel Adolphus Hart llamaba los casos fáciles. Es lo que la ley establece de una manera muy clara y nos dice cómo resolver el asunto tal cual, ¿no? Así como la ley lo señala, así hay que aplicarlo. En los casos de condiciones complicadas, que ya podríamos decir que son los primeros casos difíciles, pues tal vez podríamos ir a las prácticas de expertos y pues podemos ir a las resoluciones de la sala superior o revisar soluciones o, o respuestas que dieron las salas regionales, ¿no? O ver lo que dice la Suprema Corte de Justicia o los unitarios. Pueden darnos elementos para hacer una resolución analógica. Digo, de algún modo ver esos vacíos que la ley aparentemente tiene, cómo se resolvieron. Ahora bien, cuando entramos en el campo de lo complejo, aquí tal vez tendremos que entrar en lo que en Estados Unidos se llaman precedentes o casos clínicos.
Aquí la reforma del Poder Judicial habla de los precedentes, pero parece que siguen siendo más bien como jurisprudencias, pero con una sola resolución. No hace falta que haya una reiteración de sentencias en el mismo sentido, sin ningún contrario. El precedente propiamente es un contexto de razonamientos para resolver esto en casos particulares, pero se puede utilizar de algún modo alguna analogía. Bien. Esto es propiamente el cuadro de Dave Snowden, eh, que además creo que todo esto que le estoy mostrando, este cuadro de Dave Snowden, de hecho nada más para que, es Dave Snowden, ¿no? Este cuadro él lo involucra en un proyecto que se llama sense making, como estar haciendo sentido de las cosas. Cuando hay orden y hay algo obvio, pues se hace sentido conforme a lo que dice la ley o conforme a lo que dicen la jurisprudencia o las resoluciones anteriores. Pero el problema es cómo le podemos dar sentido a algo, cómo le podemos dar sentido a algo de lo que no hay nada en la ley y no hay nada en las resoluciones anteriores. Y aquí la pregunta es precisamente cuando estamos en problemas complejos o caóticos. ¿Cómo extraer sentido al mundo para poder actuar en él? ¿No? Y cómo saber lo suficiente para poder actuar en él. Y aquí es donde me parece que es muy pertinente trabajar estos temas con casos y revisión de sentencias. Hoy en particular voy a utilizar dos casos para que trabajemos en esta línea. Eh, la Escuela de Negocios de Harvard y algunas otras escuelas que tienen estas metodologías, el método del caso, precisamente lo desarrollan para resolver asuntos en la complejidad y en el caos. De hecho, el maestro del método del caso, uno de los grandes maestros del método del caso en Harvard es Chris Christensen, ya murió él, pero es muy famoso por trabajar todo lo que vendría siendo la estructura, la metodología del trabajo con el método del caso. Y él decía precisamente que el método del caso es el arte de manejar la incertidumbre. La incertidumbre. Y vamos a entrar al análisis de este par de casos que voy a plantearles, ¿no? Eh, Vamos a poner en contexto. Bien, este es un trabajo, es una presentación que propiamente consiste en un comentario y un análisis a las sentencias, a estas dos sentencias que estoy presentando, es sobre control de actos parlamentarios en la justicia electoral. En ambos casos, esto se presentó por la ponencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, y pues aquí les presento el trabajo, la talacha que hicieron los secretarios, que son Fernando Ramírez Barrios, Ismael Anaya y Araceli Yalí Cruz Valle, que es un trabajo interesante de resolución de asuntos. Bueno, vamos a entrar en materia. Voy a hablar del contexto en el que se está dando esta situación complicada o caótica. Vamos a ver cómo lo podrán ustedes clasificar. El Congreso de la Unión se conforma de dos cámaras que son la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Y el Congreso tiene dos periodos ordinarios de sesiones. Uno inicia, como ustedes saben, el 1 de septiembre, que además coincidía con el informe de gobierno, y este concluye el 15 de diciembre. Generalmente es cuando se aprueba todo el presupuesto. Y el otro comienza, el segundo periodo comienza el 1 de febrero y termina el 30 de abril. O sea, estamos a punto de que termine este periodo. ¿Qué pasa entre estos dos periodos de sesiones ordinarios?
El Congreso sigue funcionando, pero con lo que se llama la comisión permanente, que está compuesta por 19 diputaciones y 18 senadurías. ¿Cómo se eligen a los integrantes de la comisión permanente? Cada una de las cámaras lo designa, pero aquí es donde entramos en este punto. La comisión permanente es un órgano del Congreso que desempeña las funciones durante los dos recesos, tal como lo vimos. Quedamos que son 19 de la Cámara de Diputados, 18 de la de Senadores, ¿no? Ahora, la designación es mediante voto secreto de las respectivas cámaras, y ese voto secreto se hace en la sesión, en la última sesión de cada periodo. Entonces, es voto secreto el que resuelve esto. ¿Por qué es importante formar parte de esta comisión permanente? Fíjense las facultades que tiene la comisión permanente. Puede nombrar a las personas que integran el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Puede nombrar a las personas integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Nombra a quienes ocuparán una magistratura agraria. Nombran a quienes ocuparán un cargo en el Banco de México. Nombra magistraturas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Nombra integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Designa, en caso de desaparición de poderes en un estado, a quien deba ocupar la gubernatura de manera provisional. Puede designar a quien ocupará provisionalmente la presidencia de la República cuando no se presentare la persona electa o la elección no se hubiere celebrado. E incluso, tal vez, por una condición emergente, si saliera en la consulta de revocación de mandato que no hay que el presidente de la República ya no se conserve, ya no permanezca en el cargo, pues seguramente sería la comisión permanente quien va a decidir hacer todo el proceso de asignar eh, al presidente, en ese caso sería el presidente de la Cámara de Diputados, el que sería presidente de la República interino, en lo que se convoca elecciones. Y también puede designar a quien ocupe interinamente a la presidencia de la República en casos de falta temporal de depositario del Poder Ejecutivo. Como verán, es un periodo en el que se dan muchos salvazos, como se dice, y se pueden hacer muchas cosas que tal vez son más complejas en los periodos ordinarios. Y es curioso que la comisión permanente sea de algún modo conformada mediante el voto secreto. Pero bueno, vamos a ver algo más. Eh, miren, tiene facultades para toma de protesta constitucional, conceder licencias y ratificar nombramientos hechos por la Presidencia de la República. Perdón, me faltaron estos datos. Y puede recibir la protesta constitucional de quien ocupe la Presidencia de la República y concederle licencias, así como ratificar los nombramientos de embajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en materia de energía, coroneles y demás jefes superiores de las Fuerzas Armadas. Tiene facultades para suspender derechos y tiene facultades de impugnación. Puede presentar demandas de controversia constitucional, ¿no? Déjenme si había algo más en esto. Ya, bueno. Esto es diríamos que el marco en el que se va a dar el asunto que les voy a presentar a continuación. Es la comisión permanente. Es un tema que tiene que ver con la comisión permanente, cuya elección de integrantes se hace por medio de voto secreto. Ahora bien, vamos a ver el primer caso. Y de hecho, voy a trabajar los dos de una manera paralela, porque son análogos. El 15 de diciembre del 2020, antes de que comenzara esta pandemia, no, bueno, ya había comenzado la pandemia. El Pleno de la Cámara de Diputados y del Senado aprobaron el acuerdo de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Solamente el primer caso habla sobre la Cámara de Senadores.
Y precisamente el acuerdo estaba presentándose con la propuesta de quienes van a integrar la comisión permanente. El número de senadurías que integran la comisión permanente por grupo parlamentario son las siguientes. Quedamos que eran 18 en el Senado. Fíjense, Morena tenía en aquel momento 8 senadurías. El PAN tenía 3, el PRI tenía 2, el Partido Verde Ecologista de México 1, el Partido del Trabajo 1, Movimiento Ciudadano 1, el Partido de Encuentro Social, que ya no existe, 1, y el PRD, que también está a punto de desaparecer, 1. Ahí están. Ese es el número de senadurías que, digo, de puestos o representantes por partidos que forman parte de la comisión permanente. Ahora bien, los JE y JDC, vamos a decir, los actores promovieron ante la Sala Superior juicio electoral y juicio ciudadano para controvertir el acuerdo, este acuerdo, por el que se iba a integrar la comisión permanente. ¿Por qué lo está impugnando? ¿Qué es lo que está controvertido en este asunto? Se controvierte quién o quiénes deben integrar la comisión permanente, porque en principio lo debe decidir el Senado. Esos aspectos corresponden al ámbito del derecho parlamentario, en tanto que corresponden a la organización interna del Congreso. Es decir, la legislación para ver quién integra la comisión permanente está regulada por el derecho del Congreso. Entonces, ¿por qué controvierten este grupo de senadores la resolución la decisión de integrar de esta manera la comisión permanente? Fíjense que aquí viene el asunto. Bueno, perdón, en el caso de la Cámara de Diputados, está en la Cámara de Senadores. En el caso de la Cámara de Diputados, también se presentó un problema parecido. Bueno, a ver, antes de irme a este tema, quiero plantearles lo siguiente. En el caso de los senadores que controvierten, son senadores independientes. Y lo que dicen los senadores independientes es que no tienen representatividad en la comisión permanente. Si ustedes se dieron cuenta, déjenme volvérselos a poner, en el caso del Senado, prácticamente todas las fuerzas políticas tienen una representación. PRD, Partido Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, PT, PBM y el PRI, digo, por lo menos el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, tienen un representante del Senado, ¿no? El PRI tiene 2, el PAN tiene 3 y Morena tiene 8. Y lo que dicen, bueno, ¿y los senadores independientes dónde están representados? La normativa del Senado y del Congreso señala precisamente que esta elección debe hacerse por votación secreta. Bueno, ¿qué pasó en la Cámara de Diputados? En la Cámara de Diputados pasó una cosa muy parecida. Todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados tuvieron representación, menos el Partido de Movimiento Ciudadano. Ahí no fueron los candidatos independientes, sino el Partido de Movimiento Ciudadano. Y en el caso del Senado fueron ciudadanos independientes. Entonces, ¿qué es lo que están controvirtiendo? No forman parte de la comisión permanente. Dicen, bueno, ¿y esto qué le importa al Tribunal Electoral? 2, declaran tener derechos, fíjense, aquí está el kernel o el meollo del asunto. Declaran tener derechos de acceso y ejercicio de su cargo y utilizan incluso para sustentar su argumento esta jurisprudencia del 2010 que se llama competencia corresponde a la Sala Superior conocer del juicio por violaciones al derecho de ser votado en su vertiente de acceso y desempeño del cargo de elección popular.
Es decir, los senadores independientes y los diputados de Movimiento Ciudadano tienen precisamente un encargo, ¿no? La gente votó por ellos para que ellos pudieran representarlos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Pero en el momento que se da la comisión permanente y los senadores independientes y los integrantes, los diputados del Movimiento Ciudadano, no forman parte de la comisión permanente, dicen, o lo que están sosteniendo y están esgrimiendo, es que están violando sus derechos al desempeño y al acceso de su cargo de elección popular. Por eso debería de conocer el Tribunal Electoral este asunto. Se les impide ejercer sus derechos electorales y atribuciones reconocidas por la ley. Este es el punto. Ahora, fíjense bien, ¿quién tendría que conocer de este problema? Porque a leguas y claramente es un tema de derecho parlamentario. Y por el otro lado, como no encuentran en el derecho parlamentario nada que regule este asunto y cómo resolver una controversia de este tipo, lo que hacen es acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a revisar un poco más el tema. Bueno, estos son los antecedentes. El 21 y 22 de diciembre, las senadurías que integran la parte actora promovieron el juicio ciudadano para controvertir el acuerdo. Los derechos electorales de estos senadores, que son la parte actora, dicen que fueron vulnerados y se les está impidiendo ejercerlos. En el caso de la diputada del Movimiento Ciudadano, es una mujer, se dice que vulneraron su derecho de ejercer el cargo como diputada porque fue designada por su grupo parlamentario para integrar la Comisión Permanente y la Junta de Conciliación Política, de Coordinación Política, perdón, y no la consideró a pesar de tener derecho para integrar la Comisión Permanente. O sea, el Movimiento Ciudadano la propone y ella por lo menos debió haber tenido el voto para poder formar parte de este grupo. Y además en la Cámara de Diputados tienen más lugares, porque son 19 lugares, no 18. Su grupo político constituye una fuerza política. Y entonces dicen, claro, debe ser representada en la comisión permanente. Bueno, ahora aquí viene la pregunta. ¿Tiene competencia en este asunto el Tribunal Electoral? Ya ven ustedes lo que están esgrimiendo. Que precisamente el asunto es que como fueron electos por voto popular, tienen derecho al cargo. Pero el asunto está en la frontera entre el derecho parlamentario y el derecho electoral. No tenemos nada en derecho parlamentario. No tenemos nada en materia electoral. Es decir, la solución fácil y obvia en el cuadro de Snowden, descartada. Ahora, tenemos esta jurisprudencia previa que estaban utilizando. Acá está. Esto sí es un caso complicado. Es un caso complicado y podríamos decir que como no hay nada en la ley, van al cuadrante de los casos complicados.
Y sí hay, por lo menos, esta jurisprudencia del 2010. Parece que la Sala Superior conoce, del juicio por violaciones al derecho de ser votado en su vertiente de acceso y desempeño al cargo de elección popular. Esa sería la vía, pero solamente la vía procesal para que el Tribunal Electoral pudiera conocer del asunto. Pero ahora vamos a pensarlo. La resolución que diera el Tribunal Electoral, tanto en el caso de la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, ¿qué impacto podría tener en el Congreso de la Unión? Hoy me tocó plantear problemas. Me gustaría conocer su opinión. Vamos a ver. Personalmente, sí, no. A ver, Martín Cruz, levantó usted la mano. Adelante, le escuchamos. Sí, gracias, doctor. Pues en principio yo consideraría que se daría la intromisión supuesta del poder judicial en relación a la vida interna de las cámaras del Congreso. Es una intromisión y una falta a la división de poderes. Así es. Entonces, muy bien. Está usted todavía apuntalando el asunto. La resolución que pudiera dar el Tribunal Electoral puede impactar en la actuación o en la forma de comportarse de la Junta de Coordinación Política. Ya Bueno, están. Sí, 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 perdón, Martín. eh, bueno, es que aquí surgiría una pregunta si el hecho de que eh, presuntamente esta intromisión a la división de poderes pudiera estar en un punto en el cual no tenemos que considerar que los derechos políticos fundamentales de los miembros del Congreso no son sujetos a control judicial de la constitucionalidad. Y ese es otro tema que va, yo creo, un poco más arriba. ¿Dónde más arriba? Sí, porque yo creo que tenemos en principio un tema que sería la intromisión en la división de poderes, pero la división de poderes está sujeta dentro de la Constitución. Y por tanto, entonces, la pregunta que saldría es si los derechos políticos fundamentales de los miembros del Congreso y los actos internos de los órganos de las cámaras no están sujetos a control constitucional. Cierto. Entonces están en estado de indefensión la diputada y los senadores independientes. Bueno, es que también podríamos llegar a un absurdo de que una mayoría, haciéndose uso de esa fuerza política que tenga, de repente se le ocurra hacer una barbaridad reglamentaria o a su propia ley orgánica para anular los derechos de las minorías, basándose propiamente en el argumento de que son mayorías. Y bueno, si consideran, bueno, entonces ahí estamos partiendo de un enfoque multidisciplinario de la democracia, en el cual la democracia no solamente es el gobierno de las mayorías, sino que también se tutelan otros principios, entre ellos la protección de los derechos fundamentales. Muy bien. Acaba de hacer una exposición muy buena, Martín Cruz. A ver, vamos con Cindy Cristina. Cindy, le escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Bueno, quisiera comentarles que como yo estoy en un tribunal electoral, nos ha tocado analizar varias veces esta cuestión del derecho parlamentario. Entonces, bueno, partiríamos de que efectivamente es un tema de análisis y de pensamiento crítico, o sea, no es algo fácil de definir. Sí, creo que como la mayoría de las veces hay que atender al caso concreto para poder determinar el alcance de lo que se está solicitando y ver si entra dentro del ámbito de competencia exclusivamente parlamentaria o de derechos político-electorales. En el caso que se planteaba, y bueno, también ha habido una evolución
en las jurisprudencias. ¿Sí? El criterio ha ido evolucionando, ha ido como ampliándose. Entonces, creo que en este caso no hay una intromisión de poderes, porque tendríamos que ver o el planteamiento que se hace en el medio de impugnación, si es precisamente el hecho de ser o no convocado o darle derecho a formar comisiones, si es una extensión, si es parte del derecho político electoral a ser votado. Entonces, en ese sentido, pues partimos de la base de que el legislador es representante de la ciudadanía, es representante del partido. Entonces, no nada más que puede, o sea, que ya llegó, que puede votar para expedir leyes, que puede votar para hacer acuerdos, sino que también tiene el derecho, por así decirlo, extendido, su derecho político electoral de ser votado, su derecho extendido a poder conformar estas comisiones para poder llevar a cabo otras actividades. O sea, si bien las comisiones podría entenderse como algo eminentemente parlamentario, ya del ejercicio propio del órgano legislativo, pues también es cierto que su derecho político electoral le alcanza, por así decirlo, le alcanza para poder reclamar que tiene derecho a formar parte de esas comisiones. Entonces, en ese sentido, sí podríamos hablar de un derecho político electoral que pueda tutelar el tribunal electoral y no un tema eminentemente parlamentario, pero les comento, o sea, se ha dicho y acá en el tribunal hemos analizado que es un tema con una delgada línea, como lo decía el profesor, donde sí hay que ver hasta dónde nos alcanza a extenderlo, esta interpretación pro persona, esta extensión de los derechos, y hasta dónde nos podríamos quedar con algo eminentemente, pues ya parlamentario. Entonces, bueno, a mi consideración no habría una intromisión y sí podría alcanzarnos al derecho político electoral de ser votado. Esa es mi intervención. Gracias. Muchísimas gracias, Cindy. Es muy esclarecedor de los límites, un poco de las fronteras. Como verá, efectivamente es un asunto de frontera y que requiere un poco de pinzas y precisión en los límites, ¿no? Enrique Martínez, adelante, le escuchamos. Gracias, buenos días. Retomando algunos elementos que han citado mis compañeros, yo quisiera plantearlo un poco más, no tanto desde la perspectiva del derecho, puesto que no soy abogado de formación, pero sí replantearlo también desde la perspectiva de la teoría política, porque cuando hablamos de división de poderes, estamos hablando, sí, efectivamente que hay unos límites de los que ustedes ya han citado, pero también hay una interacción y se habla de un equilibrio de poderes. Cuando alguno de estos sobrepasa o vulnera algún derecho de la ciudadanía, de otro poder, existe esta cuestión de equilibrar, ¿verdad? El planteamiento de la teoría de la división de poderes parte de una serie de ideas en donde se considera que las personas somos muy proclives a concentrar, a acumular el poder, por lo tanto hay que dividirlo y un poder tiene que estar supervisando al otro, vigilando al otro, que no sobrepase esas esferas, esas atribuciones. Entonces, si no existiera un presidente, si no se puede resolver de manera interna, que sería lo ideal, estoy planteando, digámoslo así, una hipótesis contrafactual, es decir, algo que no ocurrió, que pudo haberse resuelto desde la Junta de Coordinación Política, simplemente dándole el espacio y reconociendo esta opción que tienen tanto los independientes como Movimiento Ciudadano, pero como no es el caso, se debe resolver de alguna manera. Y la forma en cómo lo plantean es atender a una realidad, a un problema concreto. El desenlace no lo conozco, el caso no lo conocía, me parece formidable, pero creo que esta sería una de mis aportaciones en el sentido de que no es tanto una invasión de esferas, sino atender a este equilibrio de poderes por velar un bien
mayor, un derecho mayor. Gracias. No se escucha, profesor. Perdón. Ya. Le decía yo a Enrique que le agradezco mucho su participación. Es muy ilustrativa, porque además lo que deja ver es que efectivamente hay una serie de estructuras colocadas políticamente hablando, y parecería que la Junta de Coordinación Política tendría que tener la sensibilidad para replantear el nombramiento o la elección, o tal vez anular esa misma elección y reestructurarla, ¿no? Pero parece que no toma la posición, no toma la posición ni la sensibilidad. Entonces, ¿qué órgano dentro de la legislación puede ser como una instancia superior para poder obligar o revisar esa forma de resolución? Es como si fuera una toma de decisión operativa, administrativa, y no hay recurso alguno. En un Estado de Derecho, pues eso es muy peligroso, ¿no? Y claro, está una división de poderes, y usted tocó un asunto, Enrique, que me parece que es muy importante. El equilibrio de poderes se da, entre otras cosas, para que un poder esté de algún modo supervisando al otro y controlando al otro. El tema aquí es en qué medida puede, puede la judicatura controlar o operar esta operación misma del Congreso. Incluso me preguntaría yo, ¿podría atraerlo? Fíjense, no tanto el Tribunal Electoral, ¿podría atraerlo la Suprema Corte? ¿Hay algún elemento que pudiera señalar que la Corte pudiera traer este asunto? Ciertamente hay una violación de derechos político-electorales, pero ¿no podríamos decir que también hay una violación de derechos humanos? O sea, vamos a pensar, ¿qué otras alternativas tendría este grupo de senadores independientes, senadoras y senadores independientes, o esta diputada de Movimiento Ciudadano? Fue la vía lógica, es la vía más accesible, o podríamos habernos ido a otro tribunal, o podríamos haber hecho una consulta popular. A ver, opiniones. Bueno, a ver, adelante, Alejandro Serra. Sí, doctor, muy buenos días. Pues nada más para comentar un caso que se dio aquí en el estado de Oaxaca, la legislatura que se acabó de instalar, donde justamente pasó algo parecido, ya que bueno, se promovió un recurso porque para la conformación de un grupo parlamentario, el Congreso del Estado eh, pedía, ¿no? Dos diputaciones, tres diputaciones, perdón. Sin embargo, en este caso el Partido Verde nada más tenía dos. Entonces no se reconocía como tal, como grupo parlamentario. Entonces, bueno, este caso se fue ante la sala Jalapa y después ante la sala superior, y lo que alegaba la Junta de Coordinación Política era que no tenían facultades, ya que pues pertenecía como tal el caso al derecho parlamentario. Sin embargo, sí obligaron a que se reconociera al Partido Verde como un grupo parlamentario.
¿Y sí lo reconoció? Sí, ¿Los obligaron? sí. Ok. Fíjense que aquí, con lo que acaba de plantear Alejandro Serra, vamos yo estoy tratando de dar alguna herramienta para que se pueda esto ver con mucha más claridad. Si se dan cuenta, ay Dios, acá está. Estamos operando en el cuadro de la complejidad, en ese cuadro de complejidad, donde estamos buscando algún precedente, no una jurisprudencia ni propiamente eh, una tesis, sino estamos buscando casos análogos. Porque efectivamente, a diferencia del planteamiento caótico, entendemos el problema. Hay invasión de poderes si el tribunal, si el judicial se involucra en una toma de decisión del legislativo. Pero también vemos que hay casos análogos. Ahora, hay que ver si ese caso análogo efectivamente nos sirve para este caso. Porque bueno, tal como lo acaban de plantear, parecería que si lo toman en ese sentido los integrantes del legislativo, como lo acaba de expresar Alejandro Serra, pues se acabó el problema. El tema es que los integrantes de la comisión permanente estén considerando que es una intromisión del judicial, pero es que se me está espantando un estornudo aquí, del judicial en el parlamentario, ¿no? Aquí Antonio Urbina dice, considero que esa intromisión podría ser justificada en el caso de la diputada de Movimiento Ciudadano, ya que en el Senado un partido que legalmente ya no existe, sí cuenta con representación en la comisión permanente, que es el Partido Encuentro Social, ¿no? Me imagino que te refieres a ese, Antonio. Pero bueno, fíjate cómo estás utilizando analógicamente algo que pasa en la Cámara de Senadores para resolver un tema en la Cámara de Diputados. Pero bueno, ¿a alguien se le ha ocurrido si podemos ir a otra instancia que no sea el Tribunal Electoral? Bueno, a ver, vamos a plantearlo. Fíjense, vamos a adentrarnos en la resolución que dio el Tribunal Electoral. Hay, además déjeme decirles una cosa, en el método del caso puede ser distinguido desde dos puntos de vista. Lo que llamamos el método del caso y el método de estudio del caso. En el método del caso, trabajamos hasta donde hemos estado aquí, que es que les planteo el problema y tratamos de resolver el problema, como si fuera totalmente nuevo y no tuviéramos ni el precedente, ni tuviéramos el caso resuelto. Esta otra cosa que vamos a hacer ahora, a partir de este momento, es lo que se llama el estudio de análisis del caso. No es el método del caso, es el método de análisis del caso. O el método de estudio del caso, en el que vamos a ver ahora cómo lo resolvieron. Cómo lo resolvieron y vamos a analizar si la resolución fue pertinente o no. ¿De acuerdo? Vamos a echarle un vistazo a este planteamiento. O sea, vamos a cambiar ahora de método de trabajo de pensamiento crítico. Los actos políticos corresponden al derecho parlamentario. 2. Los actos relacionados con los derechos político-electorales de la ciudadanía a ser votados y a tener acceso y desempeño del cargo de diputado o senador no se agota con el proceso electivo. Esto es lo que responde la ponencia del magistrado Felipe Lamata Pizaño. También abarcan los derechos a permanecer en él y ejercer las funciones que le son inherentes.
Estos derechos integran el denominado ius in officium o estatus de la función de representación política. O, si ustedes quieren de una manera más literal, los derechos que tienes por el trabajo que estás realizando o para el que fuiste nombrado, o la posición de facultades a ejercer en orden al oficio que se te asignó, al trabajo que se te asignó. Entonces, en el marco normativo nacional no se contempla de manera clara y expresa algún mecanismo judicial adecuado y efectivo para la tutela de los derechos político-electorales que se ejercen en el ámbito parlamentario. Definimos el programa, el problema, lo tenemos muy claro todos, vimos que es un tema de frontera, y entonces, ¿qué es lo que pasa? En este caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolverá si se afectó el derecho a ser votado en la vertiente del ejercicio del cargo. Fíjese lo que está acotando como objeto de controversia. Va a resolver si se afectó el derecho a ser votado en cuanto a la vertiente del ejercicio del cargo, ¿no? Este es el punto que va a discutir. La violación del derecho a ser votado, en cuanto que necesita ejercer su derecho. Ahora bien, los senadores independientes afirman que tienen los derechos como elegir y ser electos para integrar los órganos del Senado o la comisión permanente. ¿Por qué? Por ejercer el cargo de senadores. Pero estos les son impedidos de realizar porque su agrupación carece de representación ante la comisión permanente. Entonces, dicen, el tema es que sí tenemos derechos a elegir y ser electos para integrar los órganos de la comisión permanente. Pero como no nos eligieron, no podemos ejercer ese cargo. Y luego, por el otro lado, hay que señalar que no hay en la actualidad normativa alguna sobre cómo deben estar representados en la comisión permanente las senadurías independientes o sin grupo parlamentario. Esto es lo que está contando. Entonces, fíjense lo que resuelve el tribunal. Vamos a analizar la resolución que hizo la sala. La sentencia dice la sentencia, consideran fundados los agravios en los que la parte actora aduce que se vulneró su derecho político electoral a ser votado en la vertiente del ejercicio efectivo del cargo, por no ser considerados para integrar la comisión permanente. O sea, sí hay un agravio. Luego, se propone vincular, fíjense, aquí está la resolución, se propone vincular al órgano legislativo para que realice diversas acciones para la integración, para las integraciones futuras de la comisión permanente. O sea, esta comisión permanente ya no tiene solución, pero se vincula al órgano legislativo para que realice acciones para la integración de futuras integraciones de la comisión permanente. Los efectos irresolutivos aprobados no cumplen con la finalidad primordial de la función jurisdiccional electoral, que es restituir a los quejosos en el goce del derecho vulnerado. Este es uno de los puntos más interesantes, ¿no? O sea, sí están fundados los agravios, pero yo, Tribunal Electoral, no te puedo restituir a ti, quejoso, el goce del derecho vulnerado. ¿Por qué? Porque estás en la contingencia o estás en el ámbito, vamos a decirlo así, del derecho parlamentario. Y entonces el sistema de medios de impugnación está creado para verificar la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones concretos que se sometan a consideración del Tribunal Electoral. En tanto que la función jurisdiccional impone el deber de decidir el derecho en el caso particular. Entonces, como verán ustedes, aquí no se restituye el derecho vulnerado.
pero consideran que efectivamente están fundados los agravios. Bien, vamos a analizar. Vamos a analizar. ¿Qué ven ustedes aquí? ¿Sí se reconocen los agravios? Eso sin duda alguna, pero no los restituye. Es como si fuera un hospital en el que reconocen que tengo la enfermedad, pero no me pueden curar. Martín Cruz, no tuvo efecto práctico. A ver, Cindy, escuchamos. Como se decía, si su propósito es restituir, o sea, restituir en el goce y el derecho vulnerado, pues no lo está restituyendo. Esto a mí me recuerda, por ejemplo, aquellos asuntos donde dicen, te desecho porque el acto impugnado no vulnera tu esfera de derechos, o no vulnera ningún derecho. Entonces, haciendo, pues no sé si sea una analogía, o sea, si tú desechas porque dices que no hay interés jurídico, pero tú me estás resolviendo ahora un asunto de fondo donde me dices que si hay violación de derechos, pero no me ordenas restituir, pues eso y nada es lo mismo. Ahora dice, se propone vincular. Yo me preguntaría, o sea, ¿qué significa vincular? O sea, ¿ya es obligar o no? Porque entonces, si es obligar, ese expediente se quedaría abierto, pendiente de cumplimiento y sin poderse archivar indefinidamente, porque entonces el tribunal tendría que estar verificando que cuando haya una nueva integración efectivamente se cumpla con esto para poder dar por cumplida la sentencia. O sea, lo que voy es que cuando dictan una sentencia donde reconocen que hay vulneración de derechos, tiene que haber un cumplimiento por parte de la autoridad, un cumplimiento donde restituyan los derechos. Entonces, este expediente se va a quedar, a mi forma de ver, abierto, o sea, por muchísimo tiempo, hasta que se dé un cumplimiento. Ahora, el tribunal va a estar requiriendo el cumplimiento o hasta que quiera el órgano legislativo y qué consecuencias va a traer. O sea, procesalmente, o sea, creo que está mal, bueno, también sustancialmente, ¿no? Pero procesalmente va a traer muchísimos problemas hasta poderlo archivar. O sea, realmente, pues como usted decía, o sea, como es un hospital, estás enfermo, pero no te voy a curar. O sea, eso y nada es lo mismo. Perdón por lo coloquial, pero pues le dieron a tole con el dedo. Efectivamente. A ver, Enrique Martínez, levantóse la mano, adelante. Sí, va mi comentario en el sentido que nos expresaba Cindy. Nada más que yo lo quiera referir desde otro campo, que es el de las políticas públicas, que a final de cuentas también tiene que ver con el tema de las decisiones. Entonces, hay un apartado o hay una propuesta, una vertiente dentro de las políticas públicas que dice, bueno, podemos atender a los problemas públicos, los problemas de gobierno, de decisiones a final de cuentas, nada más podando las ramas, es decir, ahí controlando, sobrellevando, incluso en un sentido, incluso hasta nada más como haciendo que hacemos. Y la otra, resolver el problema desde la raíz, es decir, ir al fondo, a la causa y resolverlo, si bien no de manera definitiva, pero sí atender a la cuestión que se está abordando. Entonces, una es o irse por las ramas, nada más sobrellevar, y la otra realmente proponer algo para resolver esta cuestión. Gracias. Fíjense que el planteamiento, como lo está señalando Enrique, también tú, Cindy, es, a ver, vamos a ver cuál sería la función del pensamiento crítico, o hasta cuál es el alcance. Resolver una controversia en los márgenes de la ley, aunque en la práctica no esté resolviendo nada. Bueno, sí está resolviendo, pero es una cuestión de iure, o sea, de ley y formal, pero no está resolviendo un problema de facto, ¿no? Y el problema de facto es que estas personas ya se quedaron sin representación.
¿cuál sería nuestra función? O sea, ¿o para qué sirve el pensamiento crítico? ¿Para darnos cuenta de que puede haber una irregularidad? O la otra, ¿qué otra solución podríamos haber dado? Porque ahorita, como lo planteó Alejandro Serra, parecería que el Congreso local acata una instrucción o acepta este término que estás utilizando ahorita, sí, bueno, que dice la sentencia, a mí me da mucha curiosidad. ¿A qué se refieren con vincular? Porque vincular no es obligar. Vincular es que estás uniendo. Y además para eventos futuros. No es la primera vez que un tribunal electoral, y no digo que la sala superior, pero sí las salas regionales, utilizan mucho estas fórmulas. Dicen, bueno, ya, cometiste el error ahorita, no lo vuelvas a cometer la siguiente vez, ¿no? Toma precauciones para que no vuelva a ocurrir, ¿no? Cindy, adelante. Perdón la interrupción, nada más esto que dijo ahorita de un análisis abstracto, o sea, no de un caso concreto. Recordemos que el tribunal puede resolver la constitucionalidad de una norma o la inaplicación, pero a un caso concreto, o sea, un análisis abstracto de una figura, de una norma, eso nada más corresponde a la Corte. Entonces aquí, o sea, si bien va a resolver un problema jurídico, es aterrizado a un caso concreto y porque va a tener un impacto en una situación particular o peculiar, como en este caso se hizo el planteamiento, no un análisis nada más jurídico y como para sentar una base, un criterio así, que no nos lleve a nada concreto, ¿no? O sea, creo que también sería importante precisar que no es un análisis abstracto, o sea, es a un caso concreto. La abstracción sí la va a analizar, o en ese es la Corte, ¿no? Muchas gracias. A ver, Enrique, ¿a ti qué te parece? ¿Qué tendría que hacer políticamente hablando la Junta de Coordinación Política? Cuando te llega este asunto, haz de cuenta, ya viste lo que resolvió el tribunal. Víctor Jesús, ¿podría apagar su micrófono, por favor? Sí. Ya no estamos entrando en los chismes de la vida de Víctor Jesús. Bueno, a ver si mientras Víctor resuelve su vida privada. Enrique, no sé si imagínense que la tribunal le manda esto a la Junta de Coordinación Política. Usted que desde un punto de vista político, no jurídico, le llega ese documento, ¿usted qué piensa? ¿Cuál sería la actitud que deben tomar? Ah, pues qué interesante, me vinculan, o tal vez hasta deberían con a percibirme o darme una sugerencia, ¿no? Pero usted qué cree, ¿cuál sería qué posiciones tiene y qué facultades tiene en todo caso la Junta de Coordinación Política con esto? Claro. Bueno, yo considero que, bueno, una de las actividades fundamentales dentro de los parlamentos es el tema de las negociaciones, de llegar precisamente a acuerdos. A final de cuentas, una de las funciones de la política son esas, conformar coaliciones, conformar acuerdos, sí circunscribirse también al cumplimiento de la ley. Yo lo que podría apreciar quizá en un mundo más ideal es, a final de cuentas, los representantes deben responder al electorado, pero cuando existen alicientes, motivaciones, más bien a buscar el interés del partido, del mismo diputado, senador, y en donde no existe una sanción ni dentro de los partidos, ni del electorado. Entonces, como que la tendencia es más bien precisamente a acumular facultades, acumular decisiones, acumular
poder. Creo que en una democracia un poco más avanzada, aquí los electorados, los ciudadanos podríamos, digámoslo así, castigar con mayor fuerza si no cumplieran este tipo de resoluciones, de considerar a las minorías, que tengan estos espacios de representación. Pero en conclusión, yo lo que diría es que sí, tienen que ser esta parte de las negociaciones de acuerdos y no esperar a que otras entidades públicas les tengan que enmendar la plana. Teóricamente ellos tendrían que ser los principales promotores de la inclusión y de la negociación, y aparte no es algo que escape incluso al sentido común y a elementos básicos de derecho. Esto es lo que yo pudiera responder de manera parcial. Sí, fíjese que a mí me recuerda un poco lo que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y lo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos en cuanto a que hace recomendaciones. Hace recomendaciones, sugiere, sí se da cuenta que hay violaciones, no tiene propiamente la fuerza para obligar a hacer. Y aquí, por ejemplo, Antonio Urbina dice, mejor hubieran desechado la demanda. El juicio ciudadano perdió su carácter de recurso judicial efectivo, precisamente porque no puede restituir el derecho, ¿no? Pero incluso tampoco la Comisión de Derechos Humanos o la Comisión Nacional o la Comisión Estatal de Derechos Humanos logra eso, ¿no? Pero sí tiene fuerza para llamar la atención, por lo menos para hacer un llamado, y yo no diría un llamamiento, sí un llamado de fuerza o un llamado enérgico, que tendría que en una condición de empatía, tal vez aquí como diría Enrique, sé que no me puedes ordenar, pero me estás haciendo una observación que es importante que debo atender, ¿no? Aquí Antonio Urbina dice, lo que hicieron los legisladores fue presentar iniciativas en las que le prohíben al Tribunal Electoral entrometerse en su organización interna. Hombre, y tampoco es que esté mal, ¿no? Es que efectivamente no tendría por qué entrometerse. Y habría tal vez que establecer algún tipo de recurso interno dentro de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, o dentro del Congreso, que tuviera sus propios, o sea, si pueden hacer juicios políticos, pueden constituirse en tribunal, ¿no? Me parece que tampoco sería absurdo que existiera una especie de proceso administrativo interno, ¿no? Y precisamente hacer un llamado a la actuación de la Junta de Coordinación Política. Administrativamente me parece que también es algo muy reprochable, ¿no? Porque no están cumpliendo con sus funciones administrativas de la manera adecuada y están prohibiendo el ejercicio desde dentro de las operaciones. Perdón. Bien. Pues ahí tienen el planteamiento del caso y la resolución que dio el tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral. Discúlpenme. Se me fue el chueco. Ya estoy bien. Bien. El pensamiento crítico, como verán, nos permite revisar, nos permite detectar lo que las pautas y la normatividad no están contemplando. Podemos entender muy bien los problemas. En este caso nos estamos enfrentando a un problema que todavía está en el marco de que podemos entender que existe ese problema.
El tema aquí es cómo logro superar este conflicto que tengo presente. O sea, si el pensamiento crítico solamente se limita a la comprensión del problema, tal vez el, tal vez el pensamiento crítico se queda corto. Hay una película que se llama Apolo 13, donde salen Tom Hanks y este actor Bacon, me parece. No sé si ustedes recuerdan esa película, en la que la nave tiene un problema y, y están en el espacio. Y entonces parece que entre las cosas que tienen que hacer es ver cómo van a reciclar el dióxido de carbono en oxígeno, porque el aparato está dañado. Y entonces le presentan a, a un grupo de expertos y les dicen, tienen que lograr que esta cosa, que es redonda, entre en esta cosa que es cuadrada. Ahora sí, como encontrar la cuadratura del círculo. Porque esto es lo que tienen ellos allá en el espacio. No les podemos mandar un equipo nuevo, ni les podemos mandar algo. En cualquier misión que pudiera mandarles algo, ya para cuando llegue estarán muertos todos, ¿no? Entonces tienen que resolver en FA la pregunta de cómo convertir una cosa en la otra. Esto es parte del pragmatismo norteamericano, ¿no? Ver cómo resuelve un problema de este tipo y que tenga impacto, ¿no? Y que tenga un resultado fáctico. Si se dan cuenta, ese pensamiento crítico busca resolver problemas en la complejidad. El tema de la complejidad precisamente busca no solamente entender el problema y ver cómo le doy la vuelta, ¿no? Que me parece que políticamente o legislativamente se le dio un poco una salida dentro de la normatividad. O sea, sí se le dio una solución normativa y dentro de la ley se encontró una forma política de hacer una respuesta para que no hubiera esta intromisión. Pero ¿hasta qué punto tenemos esta resolución de problema, ¿no? Porque como dice Cindy y como están ustedes planteando, pues parece que se nos dieron a tole con el dedo y que el proceso pues realmente no cumplió con su función. Aquí Cindy dice, a ver, Antonio Urbina dice, no lo sería, profesor, ya que su propio código de ética prevé un procedimiento para sancionar conductas contrarias a su normativa. Pero el código de ética es un código que tenga sanciones. Bueno, a ver. El código, fíjense, por ejemplo, la experiencia que yo tuve en el Consejo de la Judicatura Federal, como secretario de ponencia, es que antes de entrar en un procedimiento administrativo, podía haber un procedimiento administrativo interno, ¿no? O sea, hay cosas que no iban al Tribunal de Justicia Administrativa, hay cosas que se quedaron en el Consejo de la Judicatura. Y precisamente, por ejemplo, que se hubieran, no sé, por decirles algo, que se hubieran considerado pruebas en segunda instancia que en primera instancia no fueron consideradas, ¿no? Ahí habría un error técnico de los superiores judiciales y lo que hacíamos en el Consejo de la Judicatura, se les inicia un proceso administrativo para ver si no habían violado el código de ética del Poder Judicial en cuanto que no habían obrado con excelencia, con profesionalismo, porque hicieron cosas que no debieron haber hecho. Ahora, si hay un código de ética en la Cámara de Senadores, ¿qué órgano administrativo puede sancionar eso o hacer observaciones? Porque en el Consejo de la Judicatura se hacían las resoluciones sobre ese tipo de asuntos y eso iba al expediente, ¿eh? Y de eso dependía que se les ratificara o no, o podían, si eran jueces, ver en su CARDEX si iban o no eran candidateables para una magistratura, ¿no? Todo esto es bien importante. Lo que pasa es que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, pues no existen este tipo de operaciones administrativas que revisen si el código de ética se está cumpliendo o no, ¿no? Y luego aquí Cinde dice, creo que la SS resolvió así, a la sala superior, resolvió así por la delgada línea que separa lo electoral o lo parlamentario.
y de haber ordenado integrarlos a las comisiones o fijar una línea, quizás ahí sí ya estaría entrometiéndose en lo parlamentario. A veces es más difícil crear los efectos de una sentencia que la propia resolución del problema jurídico. Es más difícil. Pues efectivamente, Cindy, ahí está el punto. Hasta ahí quedamos que efectivamente estamos operando en los márgenes. Pero fíjense que qué tanto podemos rebasar esos márgenes con una objetividad, ¿no? Porque están los límites puestos. Y el pensamiento crítico tendría que tener o crear o repensar esas facultades y replanteamientos, ¿no? Para que, vamos a pensarlo en esos términos, para que efectivamente en la práctica no se vuelvan a dar ese tipo de problemas. ¿En qué medida podría impulsarse una reforma dentro del derecho parlamentario para que efectivamente no se vuelva a repetir esta escena? Porque la resolución simplemente vincula y parece que conmina a la comisión permanente, digo, a la Junta de Coordinación Política, para que no vuelva a ocurrir este problema, pero no está sugiriéndose una reforma normativa parlamentaria. ¿Puede el Poder Judicial promover una iniciativa? ¿Puede haber una sugerencia para que se haga una reforma normativa? Sí, sugerencias, sí. De hecho, acá en el tribunal se hizo en una ocasión con el tema de indígenas, que no estaban contemplados en el Código Electoral, y se pidió al legislativo y sí lo hicieron, o sea, sí presentaron, por lo menos presentaron la iniciativa de reforma, y en el cumplimiento enviaban las evidencias de que se había sometido a consideración la reforma. Ya no supe en ese expediente si finalmente o sea, se aprobó la reforma, pero sí lo cumplieron en esos términos, y fue pues un tribunal local, al legislativo local. Porque ahí incluso el alcance podría ser más interesante, no solamente vincula o culmina que en un futuro no vuelva a repetirse eso, sino que efectivamente ya en el momento que puede hacer una iniciativa de ley, está buscando tener un alcance mayor, ¿no? Para que no se sigan violando en el futuro estos derechos. Claro, no es obligatorio, no es vinculatorio, pero puede hacer valer. Es decir, todavía aquí el pensamiento crítico tendría que echar mano de otras cosas que, sin ser violatorias de la ley, pudieran tener un alcance mayor. Y efectivamente, ver bueno, tal vez en los tiempos ya no lo permitiría, pero incluso como no es algo que perjudique, permitir una retroactividad en beneficio a estas condiciones. Tal vez no para estos legisladores independientes, pero sí para futuros legisladores o para integrantes de comisiones permanentes futuras, ¿no? En fin, habría que plantear otras formas, pero el pensamiento crítico precisamente no se queda allí, busca otras formas de impactar. Enrique, le escuchamos. Nada más prenda su micrófono, porque si no, no lo escuchamos. A ver, yo no le escucho, Enrique. ¿Alguien lo escucha? Porque yo no lo escucho. Sí, No. en relación a los últimos Ya le comentarios, escuchamos. precisamente, ¿me escuchan ahí? Sí, ya está, ya te escuchamos. Sí. ¿Me escuchan? Gracias. En esta última parte del pensamiento crítico, hace tanto usted nos menciona que, bueno, una cuestión es el problema, cómo lo abordamos, pero viene la siguiente parte, cómo lo resolvemos realmente y qué efecto va a tener en el presente y para más adelante. Entonces, en este el pensamiento crítico tiene que ver mucho con esta capacidad
de creatividad. Creatividad quizás no a la manera de los artistas, de los compositores, pintores, pero sí crear, innovar situaciones nuevas, quizás no necesariamente de reciente creación, sino generados en otros campos. Quizás aquí me venía a la mente, pero únicamente como idea, como en esta parte de lluvia de ideas, pues una especie también de mediación, que alguien pudiera mediar entre los parlamentarios para invitarlos a reflexionar y replantear su postura y tener esta apertura para las bancadas minoritarias. Y creo que esos son los retos a los que nos enfrentamos, no solamente en nuestro ámbito de actividad, sino también de manera personal, estarse renovando, estarse replanteando. Muchas gracias, Enrique. Gracias por el comentario. Aquí Antonio Urbina dice, creo que también se quedó en la delgada línea del derecho y la política, porque en el caso de quienes están privados de su libertad, sin sentencia, ahí sí le ordenó al INE que realizara una prueba piloto en las siguientes elecciones, cuando los promoventes lo que querían era votar en las elecciones de 2018. Pues es que estas son lecciones que deberían, en todo caso, llevarnos a replantear y aprender de nuestros errores, ¿no? Y hemos sobrevivido como especie humana en un margen de errores. Ahora, aquí no hay violaciones no se está privando de la vida a alguien, o sea, no está llegando a un extremo terrible, pero sí se está privando de derechos político-electorales. Ciertamente, y habría que poner estas disposiciones y estos elementos para resolverlo. Tal vez aquí, como siempre, el factor tiempo es grave, pero el pensamiento crítico, ya una vez que detectó esto, efectivamente tendría que poner también los medios para que no volviera a ocurrir. Y si volviera a ocurrir, encontrar los mecanismos de resolución que no dejen esto en un campo, en un limbo político. Y también no olvidemos otra cosa. Es cierto que tenemos una estructura teórica, tenemos una serie de normativas, pero las leyes están al servicio de las necesidades humanas. No es tanto que la vida humana tenga que ajustarse. Aquí me gustaría terminar la sesión con una distinción que hace Baruch Spinoza en su ética demostrada al modo geométrico. Dice que cuando tenemos un término jurídico o un término abstracto y una situación concreta, hay quien considera que es conveniente ajustar esta situación a esta norma, que es lo que hacemos. Esta situación la ajustamos a la norma o a la doctrina que establece que esto es la norma. Y eso él dice, eso parecería que es conveniente, es la conveniencia. La situación real, ajustarla a la norma y hay que le hagamos con la norma lo que se pueda. Sin embargo, Spinoza también dice, podríamos hacer una adaptación o una adecuación, es la palabra que utiliza, adecuación, de la norma al caso particular, para resolver el caso en la práctica misma. Estamos acostumbrados en el mundo jurídico a hacer conveniencias, pero en realidad la historia del derecho, lo que ha marcado el desarrollo del derecho, o lo que hizo que Roma tuviera una gran civilización jurídica y los grandes avances del derecho, se dan por precisamente las adecuaciones de la ley a los casos concretos. Porque entonces podemos resolver asuntos en lo particular y no estar viviendo en un mundo de abstracciones
en el que, en razón de las abstracciones, tenemos que someter nuestra vida a las abstracciones y pues ni modo. Ahora sí, como decir, la ley es la ley porque está allá arriba, ¿no? Esa fue una expresión que utilizó el presidente de la República hace unos días, que ahora le han criticado mucho, ¿no? Pero es que la ley es la ley, pero no es que la ley tenga que ser objeto de conveniencias y ajustarse todo a lo que ella es, ¿no? Sino que la ley puede encontrar formas de adecuarse a situaciones prácticas y resolverlo. Es como el guante del cirujano. El guante del cirujano se ajusta a la mano del cirujano para poder hacer la operación fáctica del ciudadano, ¿no? En cambio, imagínense que la ley que sea un guante de jardinero, ¿no? El cirujano tenga que ajustarse al guante del jardinero y operar con el guante del jardinero. Pues eso haría imposible que en la práctica misma los asuntos se resolvieran de una manera adecuada. Enrique Martínez dice, en los textos bíblicos se menciona que hay leyes, que la ley es para el hombre y no el hombre para la ley. Pues mire, Enrique, esto que acabo de decir, pues va muy en esta línea, ¿no? Y usted piénselo así, si las leyes que tenemos son para someternos a ellas, o que las leyes nos ayuden a resolver nuestros problemas en la vida, ¿no? Con esto terminaría esta exposición, esta reflexión precisamente. Tal vez ver las formas y el pensamiento crítico lo que busca no es hacer conveniencias, sino hacer adecuaciones, ¿no? En eso consiste prácticamente la forma de razonamiento crítica, del pensamiento crítico. El día de mañana vamos a hacer algunos ejercicios de resoluciones de una calistecnia de pensamiento crítico. Pero si no tiene nadie más, alguien que comentar algo antes de que nos vayamos, nos quedan escasos 20 minutos. A ver, Cindy, aquí, no olvidar la función social de las sentencias y para ello es necesario el pensamiento crítico. Muchas gracias, Cindy. Es un muy buen comentario que estás haciendo para cerrar. ¿Algún otro comentario? ¿No? Bueno, ya estamos a jueves, ya casi llegamos a la última semana antes de la Semana Santa, que para unos pues ya son de pocas vacaciones, para mí no, pero bueno, nos veremos mañana y seguimos platicando sobre estos temas. Les agradezco su generoso tiempo y nos vemos mañana en este taller de práctica de pensamiento crítico. Muchas gracias, buen día. Gracias. Gracias, doctor, que esté bien.